No, creo que no, porque hubo una votación y muy pocos votaron, Ah, ya. pero ahora quizá ahora se necesita un cambio por las entregas. Sí, porque o sea, él me comentó que tenía que ser un miércoles. Y yo el miércoles tengo tiempo desde las 11 de la mañana de ustedes. Puede ser en cualquier horario. Así que ahí me avisan. Y por hoy día extraordinariamente se hizo hoy porque como ayer no decimos nada. Y lo otro también, que no sé si alguien, bueno, es información para todos, la ayudantía se va a hacer dos veces. Se va a hacer el miércoles en el horario que ustedes decidan y se va a hacer el jueves a las 4:30, o sea, hoy, en este horario. Va a ser la misma ayudantía, entonces obviamente solo pueden, o sea, si quieren ingresar a las dos está bien, pero va a ser la misma. O sea, solamente se va a repetir por este tema de que como hay personas de otra generación, es más fácil para ellos tenerla en este horario, ¿ya? Entonces, si algún día, por ejemplo, no se pueden conectar el miércoles, pero si pueden el jueves, siéntanse libres de hacerlo, ¿ok? Yes, ¿se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, gracias. Ahí tenemos un chat. Yes, ok, thank you. Y bueno, esa es la información y también al final de la clase, hoy ahora igual les dejo la invitación abierta y cuando tengamos el grupo de WhatsApp podemos comunicarnos por ahí, pero si gustan tener otra sesión, ya sea más personalizada por parejas, para ayudarles para el test, podemos ponernos de acuerdo y decidir un día y una hora. Ok, y ahora estas son las instrucciones de su parcial. Por lo que tengo entendido, ya deberían estar en conocimiento de ellas, pero las vamos a repasar de todas formas. Esto ocurre la próxima semana, que es la semana del 3. Tienen que inscribirse en este documento que Miss Castillo, no tengo claro si ya hizo o va a hacer. Es en parejas. Es una presentación oral de 2 a 4 minutos como máximo. Y tienen que elegir uno de estos dos temas. And the first topic says, talk about your favorite architect and his or her work. O sea, elegimos un arquitecto, hablamos de su trabajo. And the second one is, what does it mean to be an architect today? ¿Qué significa ser un arquitecto hoy? Talk about the professional and the importance of the architecture in the context of the climate change crisis. O sea, hablamos como de la profesión y de la importancia de la arquitectura en este contexto del cambio climático. And think about how millennials are changing architecture. Talk about the new developments in architecture. O sea, pensar cómo los millennials, de cierta forma, están cambiando la arquitectura y cuáles son, hablar como de estos nuevos desarrollos en la arquitectura. Y en cuanto a gramática, lo que tienen que usar es o sea, lo que está incluido es personal information, WH question words, basic word order, verb to be, field related vocabulary and expression. Para la presentación lo más probable es que utilicen preguntas o verb to be en presente, de basic word order, es algo que vamos a repasar hoy. Y también dice que tienen que pensar, esto ya lo tienen. Tienen que pensar una persona con quien trabajar y sobre qué van a trabajar. De los que están acá, y bienvenidos también a los que recién se unieron, bueno, estamos hablando más que nada de la parcial 1. ¿Hay alguien de los que recién se unieron que no tenga pareja? Si hay alguien de acá que no tenga pareja para la parcial, por favor escríbame en el chat. Y la otra pregunta, de los que tienen parejas, independiente de si está la pareja conectada hoy o no, ¿decidieron ya un tema? ¿Me pueden contar, por favor? Mariana dice aún nada. Mariana, ¿no tienes pareja o no tienes tema? No, sí, sí tengo pareja. El Ah, ya. tema del que no se ha Ok, no hay problema. Catalina, sí, el primer tema, ok. And what about the rest? ¿Y los demás? ¿Tienen tema? ¿Tienen pareja? Aún no tenemos tema, dice Victoria. Ok. Camila, ya. Ok. Ok, no worries. What happened?
o no escogemos tema. Ya, no hay problema con eso. Entonces, ahora vamos a comenzar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la parcial? Se va a evaluar la pronunciación también, o sea, si uno se equivoca en una leve cuestión, ¿afecta? Mira, para serte sincera, yo no he visto la rúbrica, pero igual en el tiempo que llevo trabajando con mis castillos, o sea, obviamente la pronunciación afecta, pero si hay una cosa como, por ejemplo, no sé, si en vez de decir favorite, dices favorite, pero si se sigue entendiendo la idea que quieres expresar, ahí como que no influye tanto. Pero ahora si dices otra palabra que la que dices como mucho más diferente a cómo se pronuncia y no se entiende tu idea, ahí sí afecta. Pero así como estas cositas leves, obviamente puede afectar, pero si tu idea se sigue entendiendo, va a ser mucho menos. Ah, vale. Ya. Y también por el tema de la gramática. Por ejemplo, si usan presente simple y en el presente simple están hablando de un arquitecto, pongámosles que es un hombre y se llama Camilo. Están hablando de Camilo, entonces los verbos tienen que usar esta S final. Por ejemplo, si dicen que Camilo crea, no, que Camilo diseña muchos edificios, diríamos, Camilo designs, with an S at the end, a lot of buildings. Pero si no pronuncian esa S del verbo, obviamente estaría como la gramática quedaría, o sea, quedaría la duda de si no la dijeron porque se les pasó o no la dijeron porque no se entendió como porque no han como entendido el tema de la gramática. Pero yo les diría personalmente, y pues igual por el tiempo que llevo trabajando con mis castillos, que bueno, obviamente como siempre hacer lo mejor que puedan, pero no se preocupen como por ese tema de pronunciación, porque igual es entendible que es el primer inglés que tienen y, y de cierta forma es la primera presentación también. Y aparte todas esas dudas que tengan, podemos resolverlas, ¿ya? No hay problema. Así que igual no se sientan como tan, o sea, espero que no estén tan nerviosos, no sé me pueden contar igual cómo se sienten respecto a la parcial. ¿Están como muy nerviosos o hay algo que les preocupe? No sé, yo por mi parte, yo creo la pronunciación, que aún La me cuesta. pronunciación. Ya, ok. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? Yo Valentina. tenía es que no he podido asistir mucho a las clases porque justo coinciden con unas horas dentistas que he tenido, Ya. pero esta evaluación va a ser solamente la conversación entre la pareja o en algún momento la profe, no sé, te hará preguntas respecto al tema del que están hablando. A ver, es Mariana, ¿cierto? Sí, Sí, de Mariana. media experta. Por lo que yo tengo, o sea, por lo que he conversado con mis castillos, es una presentación. Tengo una sola pregunta para ustedes. ¿Tienen que hacer PowerPoint? Eso no consulté, pero puedo consultar. Dijo la Dijo que lo profe, ideal era que sí. Ya. Ah, ya. Entonces, como es una presentación, más que es una oral presentation, más que un oral test. Entonces, yo creo que solamente como la presentación entre ustedes dos, es como una disertación al final. Y si en algún momento Miss les hace preguntas, yo creo que sería netamente como para aclarar algo o para, pero no diría que van a tener como estas preguntas que en algunos ramos pasan luego que son como para pillarnos si sabemos o no. No se preocupen por eso. ¿Ya? Pero sí, en cuanto a preguntas, Mariana, yo creo que es más, o sea, que en este caso importa más como la disertación de cierta forma que hagas con tu pareja o la conversación que tengan entre ustedes dos, como que se note como que ambos saben qué decir y qué sé yo. Pero eso, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, perfectamente. Ya, ok, gracias. Creo que vi una mano levantada, pero ahora se me perdió. Ya, profe, hola. Hola, ¿qué? Esa misma duda que es como una disertación como de pareja, pero compartida. O sea, que los dos tienen que hablar sí del mismo tema y que los dos duren 4 minutos máximo, ¿cierto? O sea, sí, entre los dos tienen que hacer entre 2 a 4 minutos.
como para... Ah, ya, y todo compartido. Sí, obviamente Ah, ya. ahí, Esa duda tenía. Gracias. sí, pues ahí podrían ponerse como de acuerdo no sé, porque uno va, si van a elegir el primer tema, por ejemplo, uno podría presentar el arquitecto, el otro podría decir después por qué les gusta, después el primero podría volver a hablar de cómo introducir la pieza o sea, introducir su trabajo, el otro quizás podría especificar uno de sus trabajos, no sé si se entiende. Es como una conversación en ese sentido, pero tampoco es tanto, no es conversación como de que, por ejemplo, si yo estoy con Valentina, no es que yo le voy a decir, oye Valentina, ¿quién es tu arquitecto favorito? Y Valentina me va a decir, no es una entrevista, sino que es más una presentación. ¿Se entiende eso? Yes, ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, sentimiento, preocupación? Otra pregunta. Dime. ¿Esta disertación es como adelante los compañeros o es como una sesión como por individual? ¿Cada uno tendrá su espacio así? ¿O es como en clase? Esa es una buena pregunta. Porque Miss me dijo que tenían como que inscribirse. No sé si ya está el Entraríamos en documento. sesiones pequeñas. Ah, ya. A ver, lo puedo consultar de todas formas porque no estoy segura, pero le escribo enseguida. Deme un segundo. Profe, la profe había dicho que, la profe Connie dijo que cada uno como que se ponía en un horario Ah, y entonces. ella era como individual, eran las tres personas en una sesión. Ah, ya. Sí, eso tendría sentido porque entiendo que este documento en el que, de todas formas igual le pregunté, pero este documento que en el que tienen como que inscribirse creo que es para eso, como para el horario. ¿Ya está el documento disponible o no? Dijo que lo iba a hacer durante la tarde y estaba Ah, ya. ocupada con otra cosa. Sí, sí, ha estado bien ocupada. Ok, ya no hay problema con eso. ¿Quedó más claro ahí? Entonces ahí tienen que inscribirse en el documento que seguramente va a tener un horario y ahí están obviamente con Miss. Yo no sé si, no creo que esté, pero sería como con ella, como una disertación para ella más que nada. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario, preocupación? ¿Algo más? ¿No? Ok. Igual siéntanse con la libertad de interrumpirme en cualquier momento. Y ahora, ya, voy a anotar una cosita en programa. Ok. Y ahora vamos a empezar como con este resumen que vamos a hacer hoy. Algo que no vimos la semana pasada es el Basic Word Order. La semana pasada tuvimos la ayudantía igual. No, la semana pasada no, la semana anterior. Y hoy día, apenas termine la clase, voy a enviar subí todos los videos a un canal de YouTube, aparte de los que les mando Javier. Así que igual van a tener esa clase de la semana antepasada, que la semana pasada no hubo como era receso. Entonces vamos a ver Basic Word Order. ¿Qué es el Basic Word Order? Esto es algo que ya vieron un poquito con mis castillos. Y bueno, en inglés, como en todos los idiomas, ocupamos un orden al hablar. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí es sobre los adjetivos, los adjectives. So, and the adjectives are useful for us to describe something. Lo usamos para describir algo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí dice osascomp. Osascomp, o también se llama nosascomp, con una N al final, es como un acrónimo que nos puede servir para ordenar los adjetivos al momento de describir algo. Entonces, este acrónimo dice que primero va opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Entonces tenemos opinión, tamaño, edad, o como si es algo nuevo o viejo, forma, color, origen, material y propósito. Por ejemplo, si yo quiero describir mi mouse, I'm going to describe my mouse. So to describe my mouse, the first thing that I can say is the opinion about it. Oh, sorry. Se cambió. Ahí sí. The first thing that I can say is the opinion about my mouse, and that opinion will be
just give me a second. There is. My beautiful, y después si hablo de size, diría my beautiful small new pink mouse. Entonces estoy diciendo beautiful, que sería mi opinión, small, que sería size, el tamaño, new, que sería como age, y después me salté a color, que sería pink, y el noun, que sería mouse, porque este es un mouse, entonces ese es el sustantivo. Acá abajito sale un ejemplo, dice, a wonderful large round Spanish marble table. Yo sé que al traducirlo cambia el orden, pero aquí dice, a wonderful, entonces primero es la opinión, maravilloso, then we have the size, which is large, so it's big, round, that is the shape, round, como un círculo, Spanish is the origin, como el origen, dónde está hecho. Marble es mármol y es un material. And then the last thing that we write is the noun. O sea, primero describimos este objeto, pero al final lo mencionamos. Por ejemplo, si van a describir un edificio de algún arquitecto, podrían decir, si lo encuentran, no sé, bonito, the beautiful, large, ancient, supongamos que un edificio antiguo, ancient Italian building. Voy a escribir aquí. Por ejemplo, si van a, imaginemos que van a describir una iglesia que alguien creó. Podríamos. The wonderful old British cathedral. Estamos describiendo una catedral. Entonces le ponemos the wonderful, primero va la opinión, como maravillosa, old, que es vieja, British, que es británica, y ¿qué es? Es una catedral. Entonces primero damos todas la descripción y al final decimos qué es. Es diferente a lo que pasa en español, porque en español, por ejemplo, decimos mi botella o mi linda botella. Igual se usa un poco esto del noun al final. Y algo importante, esto siempre vale solo con adjetivos. O sea, cuando usamos estos adjetivos para describir algo. Pero, por ejemplo, si queremos decir mi mouse es bonito, solamente eso, ahí no decimos beautiful mouse, decimos my mouse is beautiful. Pero cuando tenemos más de un adjetivo en una oración, ahí usamos este acrónimo que nos sirve para ordenarlos. No sé si se entiende eso. ¿Queda claro? Sigamos así. I'm going to delete. Is it clear? Yes, dice Mariana. Valentina, Catalina, thank you. Any question? Any doubt? Entonces, esto vale solo para los adjetivos. Y después, voy a cambiar de PowerPoint ahora. Just give me 1 sec, please. Just need to change something. Okay. Just give me 1 sec. I see. Now I'm going to start sharing again. Here it is. Entonces, también con este orden de palabras, otro tipo de orden que se da es en las oraciones. O sea, cuando ya no estamos describiendo algo, sino que estamos haciendo una oración. A full sentence. For example, a turtle is not a mammal. Una tortuga no es un mamífero. ¿Cómo va ese orden? En inglés siempre va primero el sujeto en las oraciones positivas y negativas. O sea, cuando algo pasa y cuando algo no pasa, primero decimos el sujeto. And the subject is the person who performs the action. O sea, esta persona que hace la acción. And after that, we have the verb. And the verb is the action.
And after the action, we can have a complement, a time expression, or an object. So we have the subject, that is the person that is performing the action, the verb, that is the action that is being performed by the subject, and finally we have the object, que puede ser como la otra persona involucrada en la acción, o este complemento, que los complementos la mayor parte de las veces son time expressions, como especificando un día o una hora, o también cualquier otro complemento que haya en una oración. For example, number 4 says, my family and I enjoy skiing and other winter sports. And can you tell me who is the subject in that sentence? ¿Quién es el sujeto? And my family and I enjoy skiing and other winter sports. Sería my family and I. My family and I, thank you, yes. Thank you, Camila. Es my family and I, somos el sujeto. ¿Y qué acción estamos haciendo? Which action are we doing? Are we performing? Enjoy. Enjoy, yes. We enjoy skiing. Disfrutamos esquiar. Muy bien. Disfrutamos esquiar and dice another winter sports. Entonces en este caso el another winter sports como y otros deportes de invierno podría ser como nuestro object o nuestro complemento. Entonces es importante, igual quizás se acuerdan en el colegio cuando aprendíamos como el present simple o el past simple, las profes siempre ponían como, era como una formulita, ¿cierto? Como subject, verb, complement, and in the case of present simple, como en presente simple decíamos subject, verb, the S, if it is necessary, la S si es que nuestro sujeto es una tercera persona, o sea, un he, un she, un it, y después el complemento. Y otro ejemplo que quería mostrar es, por ejemplo, aquí. La primera dice, Crepes likes she. Entonces, lo primero que tenemos que escribir es el sujeto. Y en este caso el sujeto es she, que es ella. Then we have the verb, that is likes, que le gusta. Y después el complemento que sería lo que le gusta. Que she likes crepes. Le gustan las papas fritas. The second one says, not understand, they do. First, we need to write the subject, and the subject is they, that means ellos. Then the verb, that is do, pero en este caso es una oración negativa. Entonces, ponemos do not. Do not understand. Ellos no entienden. And number 3 says, well, French he speaks. So first of all, the subject, el sujeto, que es este él, que hace una acción. ¿Y qué acción hace? Habla. ¿Y qué habla? Habla francés bien. Number 4 says, friends are they. So first of all, we write the subject, that is they, that means ellos. And the verb to be, o the verb, que en este caso es un verb to be, que es el are, que significa ser o estar. And ellos son. ¿Y qué son? Son amigos. A lo mejor cuando estructuran estas oraciones les puede servir como eso, como de, ¿quién hace la acción? Necesitamos hablando de un arquitecto que se llama Camilo, decimos, ¿quién hace la acción? Camilo hace la acción. So Camilo is a he. So we can say Camilo, or we can say he. And ¿qué acción hace Camilo? Camilo diseña. So, Camilo designs. Y como es una tercera persona singular, en vez de design es designs con S. ¿Y qué diseña Camilo? Camilo diseña edificios. Camilo designs buildings. Do you understand that? ¿Se entiende esto como del orden de las palabras? Yes, dice Victoria. Okay. Camila, is there any question, any doubt about it? Something that is not clear? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? No? Are you sure?
Okay. So I'm going to stop sharing. And I'm going to come back to the other PPT. And here it is. No, it's not that one. Sorry, just let me share again. There it is. That's better. Okay, so we have 5 minutes left before the meeting ends, and then we have our break. Y ahora vamos a hacer una práctica de reading. Vamos a leer un poquito. Este texto habla del trabajo de Tom, que es un hombre que tiene un trabajo un poco ocupado. Y en este texto está escrito en present simple, o sea, está en presente simple. Por eso si miramos los verbos, por ejemplo, work, que es trabajar, no dice work, dice works, porque Tom es una de estas 3 personas singulares. Recordemos que en el present simple, cuando nuestro sujeto es un él, un ella o un animal o cosa, y es uno, o sea, puede decir he, she or it, o también puede usar nombres de personas. Eso nos indica que nuestro verbo, al hablar en una oración positiva, va a ir con una S o con una ES, dependiendo de la palabra. La mayor parte del tiempo es solo una S. ¿Se entiende eso de las S finales en los verbos? Del present simple. Yes. Es en todos los verbos, ¿cierto? Sí, es en todos los verbos siempre y cuando estemos hablando en presente simple. O sea, estés diciendo, por ejemplo, no sé, alguien crea algo, alguien dibuja, alguien come. O sea, no es comió ni es va a comer, sino que es come, ahora. Y siempre y cuando sea en ese sentido, o sea, usemos present simple como tiempo gramatical y nuestro sujeto sea una tercera persona. Porque, por ejemplo, si tu sujeto es they, como ellos, o estás hablando de 2 arquitectos juntos, por ejemplo, Camilo y Marta, ahí ya no sirve lo de la S, porque ya tienes 2 personas, ya no es una tercera persona singular, sino que es plural. ¿Se entiende ahí? Sí, o sea que la S va cuando el sujeto es singular. Sí. La S va cuando el sujeto es un hombre o una mujer o un animal o cosa, y es uno. O sea, ahí te puedes guiar, por ejemplo, si hay una oración escrita, por ejemplo, dice Tom works at the bank, en este caso nuestro sujeto es Tom. Y Tom podemos decir, Tom es un hombre. Entonces Tom va con esta S, porque es una de estas 3 personas singulares. Profe, y en el caso de que sea un verbo en negativo, Cuando es un verbo en negativo, ahí usamos el tema del present simple. Entonces, cuando tenemos en positivo, tenemos primero nuestro sujeto, nuestro verbo, nuestra S o ES según corresponda, siempre y cuando nuestro sujeto sea esta tercera persona singular y el complemento. Pero en negativo, no me va a entrar el espacio. Voy a borrar aquí. Ahí sí. Pero en negativo, lo que pasa es esto. Disculpen, chicas, no sé qué le pasa a esta cosa. Ahí sí. Yay. Lo que pasa en negativo es esto. Primero va nuestro sujeto nuevamente y después de nuestro sujeto va nuestro verbo auxiliar, que recordemos que teníamos do y teníamos does. El do va cuando nuestro sujeto es un they, we, you, and I, o sea, ellos, nosotros, tú y yo, usamos do. Pero si nuestro sujeto es un she, he, or it, usamos does. Y ahí para hacerlo negativo usamos el not. Y después el verbo. Por ejemplo, una oración negativa sería Camilo does not create building. Como Camilo no crea edificios. Profe,
Dime. ¿Va a acabar la reunión? Sí, Menos de un minuto. sí se va a terminar. Ya, nos volvemos tenemos 5 minutos de descanso y nos volvemos a ingresar al mismo link. ¿Ok? Ok. Ya, nos vemos. Bye. See you in 5 minutes.